Bien, estamos en el Café Valparaísología. Nos acompaña Felipe, amigo, compañero. Felipe, no sé bien cómo presentarte. Eres porteño, eres diseñador, eres artista, eres activista político de la disidencia. Pero sin duda eres el creador y el creativo de lo que nos convoca para empezar el diálogo, que es la Agenda Queer, que tenemos aquí varios ejemplares. Felipe, si tuvieras que explicarle a alguien que nunca la ha visto, que nunca ha estado cerca de esta agenda, ¿qué es la agenda queer? ¿Cómo lo explicarías en pocas palabras? En pocas Y palabras, bienvenido. gracias, un gusto, también compañero de vernos acá. Eh, Agenda Queer es un archivo de disidencias sexuales, estéticas políticas, de la disidencia y al mismo tiempo, o sea, un archivo de agrupaciones, de personas, de literatura, de imágenes, pero al mismo tiempo es tu propio archivo. Como es una agenda del día a día, también es donde tú anotas estas cosas dentro de estos otros datos, ¿no? O sea, es un calendario por un lado. Es calendario por un lado, un diario, pero al mismo tiempo contiene todo ese otro trabajo que he venido haciendo de recopilar información con respecto a feminismos, disidencia sexual, género, estéticas políticas disidentes y eso es Agenda Queer. Mira, empezaste el 2013. Sí, 2013. 2013, aquí tenemos la primera agenda y ya vamos en el 2018, que Esta, la rosadita, que vuelve ahí a conectarse. Bueno, siempre cuando la obra tiene continuidad es una obra que empieza a impactar, ¿no es cierto? Esta obra tuya, ¿qué diferencia la del 2013 de la del 2018? Hay harta diferencia porque cuando partimos con la de 2013, cuando ya la hicimos pública, porque antes de no teníamos ningún feedback, pero ya cuando la hicimos pública nos empezamos a dar cuenta de que inevitablemente las personas involucradas en esa realización éramos todos maricas, lesbianas y eso, entonces tenía una cosa como homoerótica bien marcada, pero que después con el pasar del tiempo se abre un poco más a no tan solo quedarse en ese tipo de identidades, sino como, bueno, a cuestionarla también y que se abriera a, no sé, a otro tipo de discursos como lo que es hoy en día también lo trans, ¿no? ¿Lo qué? Lo trans, por Lo ejemplo. trans. Claro. Entonces, la primera, bueno, jamás van a ser conservadoras, pero si yo tuviera que definirlo, la primera es un poco más cerrada, más tímida y podría leerse un poco más dentro de las normas clásicas de lo LGTB, sin serlo, pero ya las últimas son una mezcla entre otros factores, porque también dejamos Una entrar mezcla de temáticas. de temática y también de las formas de escritura, no tan solo estaba, porque las primeras son más crónicas o más ensayo, pero ya también en las últimas, ¿por qué no incorporar un poco literatura? ¿Por qué no poesía? Entonces, Siempre hay fotografía también. siempre hay fotografía. Y son fotografías, por lo que yo he visto, bueno, yo la conozco hace tiempo porque te conozco a ti de antes, tienen contenido sexual explícito. Claro. ¿Estás de acuerdo con esa descripción? ¿Podría alguien, por ejemplo, sí, erotizarse o sí, incluso hasta cierto excitarse, punto. o tal vez... De hecho, esa es un poco la idea del ejercicio, porque, bueno, cuando concebimos Agenda Queer era que no calzara dentro de los códigos de lo que uno podría decir el régimen visual, ¿no? Hay un régimen visual que siempre está alrededor de nosotros y lo que construye toda esta realidad. Entonces la idea era como reventar eso, ¿no? Y eso en aquel entonces significaba, ¿por qué no colocar imágenes del cuerpo? El cuerpo desnudo, obviamente... ¿Hay imágenes de sexo también? No, de sexo no, normalmente son eróticas. Son imágenes eróticas que te pueden interpelar obviamente y por qué no también seducir. Pero son solo eso, es como lo demás lo construye el usuario, no hay nada más explícito que eso. Estos cuerpos, estas fotografías, este erotismo que contiene la agenda, ¿de dónde proviene? ¿De qué países? Mira, de la primera, bueno, siempre hacemos una sesión de fotos especial para cada agenda y se hace acá en Valparaíso oficialmente, pero también como hay otros colaboradores que son como artistas visuales que también se dedican a ramas con respecto al género y la sexualidad, nos envían imágenes y algunas... Bueno, hemos tenido Colombia, Argentina, México, Barcelona, que también nos pololea de repente. Entonces,
va variando, o sea, de cada una depende. Y siempre la temática está dentro, podríamos llamarlo de la lucha por el reconocimiento de la disidencia. ¿Cómo lo definirías tú, como si tuvieras que ponerle una palabra, un tema, un tópico a lo que aúna todas estas crónicas, Claro. fotografías? Yo creo que etcétera? un poco como desestabilizar como esto bueno, varios amigos le llamamos como el régimen, ¿no? Porque hay un régimen de lo que se puede decir en Chile, hay un Ajá. régimen de lo que se puede ver en Chile. Todavía nos falta enriquecer la democracia, eso está claro. Entonces, por eso yo sigo pensando que estamos bajo esta idea de regímenes, ¿no? Pero la idea es como reventar un poco esa visualidad, esa forma de decir, que no... que la gente tenga la oportunidad de leer algo inédito y que le haga debatirse, o sea, sobre lo que sería la disidencia sexual, porque también cuando uno dice disidencia sexual no es tan fácil de entender de una, ¿no? La palabra en sí para mí lo dice, disidencia, ¿no? Que quiere decir que no estoy de acuerdo con, pero, pero, pero el ejercicio a veces no es tan claro, ¿no? Entonces, ¿Con qué no están de acuerdo? ¿Con qué no estás de acuerdo? Por ejemplo, nosotros que venimos de la izquierda más tradicional, Claro. no estamos de acuerdo con el sistema capitalista. Eso es algo que a la izquierda tradicional lo teníamos clarísimo. Eso era algo en lo que no estábamos de acuerdo. claro, Que nos unía ese desacuerdo. pero a la izquierda tradicional Sí. dejar la sexualidad de lado, Exacto. porque se supone que No era tema. no era tema mientras primero se resolviera la parte concreta, ¿no? Pero yo creo que La ahí parte material, la parte económica. material económica, pero yo creo que ahí es donde anduvimos cojeando, pues porque por un lado, si no la vida tiene varios niveles y varias aristas, ¿no? Entonces, ¿por qué dejar fuera la sexualidad? Ajá. Como si no fuera afectada por el mismo capital, la construcción de imaginarios pornográficos, en fin, el capital influye directamente en el comportamiento de la sexualidad de las personas. O sea, fíjate, hoy en día, con amigos cuando hablamos de esto, hay gente que cree que tiene que tener sexo como se tiene en el porno, ¿cachai? Y lo fuerte de eso es que la imagen pornográfica es una construcción, no es nada natural. De hecho, son imágenes que se van cortando y pegando para alargar un discurso sexual, ¿no? O de cómo debería ser el sexo. Pero Y cómo debería ser además desde una perspectiva muy masculina. muy masculina, además para un consumo netamente masculino, lo que algunas intelectuales llaman eso falo-logo-locular, ¿no? Que tiene que ¿Falo? falo-logo-locular, que tendría que toda la producción está hecha solamente para agradar un ojo ante todo masculino. Ah, claro, Claro. entiendo. Felipe, ¿cómo está en Valparaíso la escena, el ambiente, no sé cómo llamarlo, de disidencia en el ámbito que tú te mueves? ¿Hay mucha actividad, hay poca actividad? ¿Es más en Santiago? ¿Es distinto aquí que allá? Mira, ¿Cómo siempre, ocurre esto en Valparaíso? sí, siempre va cambiando porque cuando hicimos la 2013 yo sentía que había mucho más actividad y mucho más unión también entre los distintos actores porque esos actores vienen a ser, no sé, agrupaciones de mujeres lesbianas o agrupaciones homosexuales o maricas o travestis, ¿por qué no? ¿Qué pasa con todo eso en Valpo? Ahora, lo que pasa es que también han ido pasando varios fenómenos desde 2013 hasta ahora y ahora hay un poco más de separatismo, pero yo no lo veo como negativo, quizás es como un proceso natural de ocurrir. ¿Qué ¿no? significa Como separatismo? En que, por ejemplo, de repente algunas agrupaciones que se radicalizan en algún punto no quieren ya compartir quizás con otras Ya. y La fragmentación esa fragmentación... típica de la lucha, ¿no? Claro, pero si a mí me preguntas, yo creo que es como un fenómeno, no sé si natural, del trabajo de organización política, que en algún momento se empiezan como a tomar posturas distintas. Y estamos en esa, pues, entonces hay un poquito más de esa articulación. Bueno, también hay, pero paralelamente tenéis toda esta avanzada de feminismos nuevos también, entonces la cosa va cambiando. O sea, Felipe, para ti, desde tu lugar de la lucha, ¿tiene sentido todavía la dicotomía izquierda-derecha? ¿Tú te sientes de izquierda, por ejemplo, o lejos de la izquierda? ¿Sientes que esto Yo voy a debería hacer- formar parte de la lucha de izquierda? ¿Cómo lo ves tú? O sea, me encantaría que formara parte de la lucha de izquierda. Yo, sinceramente, solo te puedo decir que me identifiqué mucho tiempo con la izquierda. Hoy en día, por lo que hemos visto y lo que ha pasado, donde con respecto a corrupción y de partidos que uno pensaba que obraban bien, no sé si me podría llamar
de izquierda, pero no puedo ser anti-izquierda tampoco, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Eso, ese es mi cuidado. ¿Qué día es más importante para ti, el 1 de mayo o el Día de los Trabajadores o el 28 de junio, el Día de la diversidad sexual? De la diversidad sexual. Wow, no, es más importante el Día de los Trabajadores. Porque a veces el orgullo pone como un arco iris muy onírico de que estuviera todo bien, pero en realidad no. Y la verdad es que siempre está la clase igual y siempre la discriminación por raza o por clase social, en fin, existe, ¿cachai? Entonces, quien no lo quiera ver, prefiero identificarme, si me lo coloca Sí. así como... Sí, te lo coloqué bien dicotómico. Sí, con el 1 de mayo aún sí, porque no tenemos nada resuelto todavía con eso, o sea... Así es. Felipe, finalmente para ir terminando esta interesante charla contigo, si alguien quisiera una agenda queer 2018 o tal vez 2019. Sí, ya ¿cómo la lo hace? 2019. Sí, 2019 en realidad. Mira, en este momento funcionamos mucho por redes y en ese caso es el fanpage que es Agenda Queer con K-U-I-R, Ajá. que está en Facebook, y ahí nos pueden escribir. También está el correo agendaqueer@gmail. agendaqueer@gmail.com. Ya, todo Claro, junto. y pero todo esto es parte del sello que es Trío Editorial, que esa es mi editorial. Trío Editorial. Porque ahora estamos hablando de la agenda, pero también tenemos los otros libros que son ya de autores individuales que deciden publicar conmigo, que es Trío con acento en la I, Trío Editorial, que también está en Facebook y también Gmail. Perfecto. ¿Y también la temática es sobre la disidencia sexual? Claro, por ejemplo, acá tenemos Patrimonio Sexual, que es una crónica sobre los circos transformistas, porque, por ejemplo, eso es bien chileno. Los circos transformistas, tú cachai que, por ejemplo, ¿cómo se llama el histórico que hay acá en Chile? El circo Timoteo, por ejemplo. Eso es un patrimonio chileno de sexualidad, por ejemplo. Eso no se da en todas partes. Seguramente, Entonces hay claro. un autor que toma y decide hacer como una historia sobre ese patrimonio sexual. Luego también tenemos a Naomi Rillana, que esto habla sobre la vida de hogar, Ajá. sobre, por decir así, la trampa de caer en eso cuando eres una madre joven y te dicen lo que tienes que hacer. Entonces este es un bonito libro de venganza frente a eso. Y finalmente, Y tenemos la Cerda Punk. la Cerda Punk. Cerda Punk. Ahí lo voy a poner la Cerda Punk, que este es el libro más exitoso de la editorial porque, por ejemplo, esta es la tercera edición. Ya vamos como en las 900 copias y este es un ensayo sobre feminismo, la gordura, los lésbicos, los anticapitalistas. Perfecto. Eso. Bueno, creo que tenemos que volver a juntarnos en un Sí, tiempo más nos para quedamos seguir cortitos. conversando sobre esto, compañero. Oye, un gusto. Un gusto Sí. y me agrada mucho haber conversado estos temas contigo para aprender y para que además la lucha anticapitalista se enriquezca desde, como tú dices, de todas las perspectivas. Sí, pues, sí, no hay para qué cerrarnos con respecto al sexo. Muchas gracias. Gracias.